Hola chiquillos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar nuevamente ahora en la última cápsula que le estamos preparando a los profesores. Hoy nos encontramos con Guillermo. ¿Cómo está Guillermo? Muy bien, ¿y tú, Pablo? Súper bien, gracias. Y también nos encontramos con Martín. ¿Cómo estamos, Martín, después de todo este tiempo complicado trabajando para el título? Todo bien, todo bien. Ahora ya reincorporado al 100%. Muy bien. Buenísimo. Entonces, hoy día les vamos a hablar sobre el espacio interior, el espacio exterior y el espacio virtual y los espacios intermedios que se generan entre ellos. Doy la palabra a Guillermo para que podamos comenzar con la presentación. Vamos con la presentación en esta nueva jornada de palabras al margen. Entonces, como bien dijo Pablo, vamos a empezar a hablar del espacio interior, el espacio exterior y después unas derivaciones interesantes que es el espacio intermedio junto con la idea del espacio virtual. Vamos a ir interviniendo fotografías, vamos a estar dibujando y en el fondo va a estar conversando entre nosotros para ir exponiéndoles de algún modo estas diferenciaciones y estos conceptos que nos van a permitir entender la espacialidad y también nos va a ir permitiendo analizar los referentes que estamos viendo ahora y después proyectar nuestras propias propuestas. Entonces, aquí Martín vamos a estar entre los tres rayando. ¿Y qué es lo que estamos dibujando, Martín? Y estamos dibujando la línea del horizonte, que siempre va a estar relacionada con la vista de uno, por así decirlo, con la cabeza de las personas. Con la cabeza de las Uh -huh. personas. Esto nos va a delimitar, nos va a escalar siempre un croquis, nos va a escalar las diversas situaciones que pueden pasar en lo que queremos demostrar. Entonces, primero lo que siempre vamos a marcar o vamos a identificar es la línea del horizonte, que básicamente se explica, que ahí se corre un poquito, que la persona que está más cerca crece, pero sigue estando su cabeza en la línea del horizonte. Entonces alguien estaría aquí más De algún cerca. modo nos ayuda al tema de la profundidad. Eso es para empezar a poner, ya al poner al ser humano ahí, ya no está flotando en el aire. O sea, podríamos agregarle ahora una línea de tierra de repente y empezamos ya que el ser humano está puesto de manera perpendicular a un lugar. Pero entonces, ¿cómo podríamos ir definiendo quizás un espacio interior para este chiquillo que está acá? Espacio interior. A ver, con la existencia de ciertos planos que me estarían ayudando. Cuando achicas la ventana, Guillermo, por si acaso, se deforma un poco la imagen, así que trata de mantenerlo así. Uh-huh. Ah, me equivoqué. Estoy borrando otras cosas. No importa, se sigue entendiendo la línea del horizonte, que hay un piso donde está la persona y estos dos planos ya generan un interior. Solo con dos Claro, elementos podemos generar un interior. exacto. Como que cuando dos elementos, ya sean dos elementos verticales, háblese de muros o elementos tipo varas, tipo pilares, o dos elementos horizontales, o la suma de un elemento vertical con un elemento horizontal, como en este caso, ya podemos estar hablando de generar un espacio. Este espacio, por ejemplo, que está dibujando o que dibujó Martín, que está, eh, vamos a apoyar también, que está en base a este elemento horizontal, junto con este otro elemento vertical, generan una espacialidad que no sabemos en este minuto si es interior o exterior. Podría ser un toldo en un parque, en un patio, podría ser justo debajo de un edificio que tiene marcando su acceso, pero también podríamos, si eso lo podemos corregir, Uh-huh. sí, a ver si mi pulso me acompaña, que no dibujo tan bien como Martín. ¿Qué necesitas Estoy tratando de dibujar, para Entiendo, se cerrarlo? entiende. sí, Ok, estoy ya, está perfecto. me quedo más angosto, sí. Pero ya aquí podríamos hablar quizás, si esta caja está dentro de un vidrio, de dos vidrios, y si la cierro ya me atrevo a cerrarla. Voy a Yo lo cierro. ya. Esto ya es un espacio interior.
Y en el minuto en que yo defino este espacio interior, todo lo que está afuera pasa a ser un espacio exterior. ¿Qué tan... Todo lo que ya estaríamos en magenta, en fucsia, es el espacio exterior. Ahora, ¿cómo podríamos quizás transformar esto, que también puede ser interesante, en un espacio intermedio? ¿Qué es lo que de algún modo, Pablo, podemos entender o decir o de qué estamos hablando cuando hablamos de espacio intermedio? Bueno, el espacio intermedio es una leve ambigüedad que existe entre lo que podríamos definir como un espacio interior y un espacio exterior. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen dos edificios y estos se conectan a través de un elemento techado. Ese elemento techado que ya genera un volumen virtual dentro de todo, ¿se consideraría un espacio interior de la conexión de estos dos elementos o un espacio exterior de estos dos elementos? Al fin y al cabo es importante entender que este elemento pasa a ser, como se podría decir, un espacio intermedio. Es un espacio que no está ni dentro ni fuera, depende de dónde se considera arquitectónicamente. Entonces, Exacto. al ser esta relación entre a lo mejor dos volúmenes, este espacio, si está cubierto, puede ser un espacio interior del proyecto completo o podría considerarse un espacio exterior de las recintualidades particulares que uno va generando. Entonces, un poco lo que está diciendo Pablo recién. Ayúdame con las figuras humanas, Martín. Igual ¿Sí? hay una foto más adelante donde podemos Lo, explicar lo estos vamos a ver, conceptos pero antes, mejor. antes de eso me gustaría como esquematizarlo nada más. Como lo que decía Pablo, en este segundo lo que estábamos tratando de dibujar es, aquí hay un espacio cerrado, aquí hay otro espacio cerrado, este es un espacio abierto que sirve de articulador o de espacio intermedio entre los dos elementos que está cerrado. Pero no podemos decir si, porque no está del todo afuera, pero tampoco está del todo adentro, de algún modo participa de ambos. Ahí podemos estar hablando del concepto, de la idea del espacio intermedio. Es un traspaso. Puede ser utilizado como traspaso, puede ser utilizado como umbral y, o como espacio galería. Como bien Exacto. dice eh, Incluso utilizando esta misma imagen podemos hablar del último punto, que es el espacio virtual, porque si se elimina la cubierta que está entre estos dos espacios, voy a dibujar Bravo. aquí, virtualmente, si elimina, no, por uno. Si esa cubierta se elimina, yo lo que puedo generar es virtualmente conectar puntos. Y empiezo a conectar esta situación. Si esa línea no está, yo igual la puedo conectar. Y volumétricamente empiezo a entender que se genera un espacio virtual entre volúmenes. ya, de Entonces, algún estos modo, elementos yo los podría llegar a entender de esta forma. entonces de algún modo como que la tensión y la cercanía de estos dos cuerpos que generan este espacio vacío al medio nos permiten conectar líneas, nos permite conectar elementos, entonces empezamos a reconocer espacios que no están ahí, pero que se entienden a través de la proximidad de los elementos. Claro, a través de volumetrías como que se podría decir que no están directamente construidas, sino No que se tocan. claro, es como que nuestro cerebro la construye. Claro, yo creo que esa es la clave, que nuestro cerebro, nuestras percepciones, nuestros sentidos la construyen. Yo creo que vamos a borrar esto y vamos a pasar a ver las imágenes y ahí vamos a estar haciendo intervenciones también para poder explicar o dejar de manera más evidente estos conceptos que estamos hablando. Ujú. El primer proyecto que vamos a ver es la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, Clásico. un clásico, eh, que presenta inmediatamente los tres tipos de espacios. O sea, voy a... El primero, que, excelente. El primero, que es el recinto que aquí está delimitado y cerrado por la caja vidriada, que es el espacio interior, que queda claramente demarcado, en este caso, además por la presencia del vidrio y de las cortinas, que queda claramente que ahí hay un interior en el cual nosotros no participamos, no podemos ver, y sobre todo porque la casa está cerrada. El segundo espacio, voy a borrar el amarillo, qué entretenido esto, como cabros chicos jugando.
Sí, de hecho sí. El Me segundo gusta mucho. espacio es el espacio intermedio que genera la terraza techada, donde tiene, en este caso, cuenta de la pared vidriada, el elemento vertical vidriado genera un límite, y los dos elementos horizontales, el de arriba y el de abajo, generan los otros límites, pero no está cerrado. Uno al estar acá, sentado de pie, o como muestra la foto, voy a borrar el verde para que se vea mejor, tenemos una terracita con mesa y silla. Cuando uno está sentado ahí bajo esta cubierta horizontal, O acostado. no podemos, no estamos, disculpa, no estamos fuera de la casa, pero tampoco estamos dentro de ella, no estamos en el espacio interior. Y tampoco estamos participando del terreno del verde. Entonces, esto se considera como un espacio intermedio. Y luego tenemos claramente un espacio exterior que está dado por este plano horizontal levemente elevado, que al estar levemente elevado marca de todas maneras un espacio que además está apoyado por este elemento vertical que pasa a ser la casa en sí misma y logra definir la espacialidad. Pero este es un espacio claramente exterior, está completamente afuera y no participa directamente de la casa. Podríamos hacer que participara agregando algunos elementos conectores, quizás algún elemento horizontal o algún elemento, otro elemento vertical quizás, pero por ahora no es otra cosa que un elemento exterior. Y no sé, ¿qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Martín, Pablo? Ujú. ¿Podríamos hablar de un espacio virtual acá o todavía faltan algo para que se vea más claro esta caja también como en el exterior? Yo creo que en una primera lectura le faltaría algo, pero si uno en una segunda lectura, uno podría justificar que sí se configura un espacio virtual, ya que está directamente relacionado con la estructura de la casa. O sea, con las dimensiones de de la casa, juega con las líneas de la casa, con esta como liviandad que tiene la casa. Entonces, si bien es un elemento externo, pareciera ser parte de un total. Y al ser parte Claro, de un total del proyecto, tú cuando ya estás en esa plataforma te sientes dentro del proyecto. Entonces podría ser sí, considerado como un espacio virtual e incluso un espacio intermedio en una segunda mirada. Yo creo que todo este tipo de como significantes o de nombres de espacios siempre tiene que estar acompañado de una buena justificación, porque desde donde se mire, claro, pudiese ser totalmente exterior y se entiende por qué es exterior, pero hay una segunda vuelta de que podría ser un espacio intermedio porque sí, ya estás dentro del proyecto, ya estás en una directa relación, por ejemplo, con la casa, mucho más que estar, por ejemplo, parado acá afuera. O sea, es sí, muy distinto la relación acá que ya estar parado aquí adelante. Da lo mismo la acción que estés haciendo, sino que ya entiendes las relaciones de la casa de una manera mucho más y dentro de estos parámetros. sí, como que uno Ujú, empieza, como tú decías, en una segunda, tercera mirada, como que ujú, casi como que empieza a ver ese cubo vacío, y sobre claro, todo por el hecho de que se levanta y porque tiene el mismo material que el elemento de atrás, que es el proyecto en sí. Entonces como que inmediatamente participa de, ¿no te pasa eso a ti, Pablo? Sí, incluso yo creo que es complejo porque al final dentro de los espacios virtuales que uno podría definir, lo que le complica un poco a esta plataforma es el hecho de que nos cuesta generar un límite hacia la parte superior. Al final yo entiendo y podría definir toda esta parte como un límite, este elemento de acá como si hubiera otro límite y empezar a generar las caras del proyecto. Claro, Ahora, cuando yo lo entiendo, no hay algo que me limite hacia la parte superior. Es ahí donde es importante que el proyecto no se genera solo. Al final, esta línea que podemos ver acá nos puede ayudar a entender a lo mejor dónde puede generarse un límite virtual de la construcción de este espacio. Porque si este elemento no existiera, fuera solamente esta plataforma, el espacio podría ser así y no terminar nunca. claro. Entonces ahí sí, entramos en un sí, problema donde yo limito el espacio virtual que estoy diseñando. En este claro, caso lo estoy haciendo a través del elemento que está a su costado. Y lo otro importante es entender, y yo creo que varios se van a preguntar, ¿qué diferencia un espacio exterior como este de este? Porque al fin y al cabo, esto está intervenido, está pensado para ser parte del proyecto. Esto se podría definir incluso como un contexto.
porque no necesariamente está pensado como parte del proyecto, sino que el proyecto se emplaza considerando estas situaciones, pero esto no es un diseño exterior, esto es un diseño en el exterior. Entonces, donde hay Claro. una intervención, por ejemplo, yo puedo considerar parte de un espacio exterior donde yo genero, no sé, un trabajo de piso. En vez de estas hojas que son la hoja y la tierra, que es lo que debe haber estado, si esta casa no estaba, todo esto tenía ese tipo de pavimento, yo acá, no sé, pongo una gravilla. Al colocar la gravilla, yo entiendo que esto es parte de lo que yo quiero diseñar y se podría considerar un espacio exterior parte del proyecto. Entonces es Sí, importante también entender que no simplemente lo que queda fuera de la casa es un espacio exterior, no, es lo que yo diseño también que acompaña al diseño, a la composición del proyecto. Claro. claro, y además de cuando, de algún modo, cuando se percibe de alguna manera los límites, como lo que quedamos, yo creo que lo que quedamos claro, que la terraza es un espacio exterior porque presenta, además de un trabajo de materiales, presenta un límite claro. Ahora, no nos queda tan claro si intermedio virtual, pero que lo consideramos espacio exterior definido, en eso estamos de acuerdo los tres. Ujú, Este espacio intermedio interesante en las termas de Valls de Peter Sumter, ujú. que claramente hay un interior que no lo estamos viendo, está oculto de la vista, pero este espacio donde está la piscina claramente participa del proyecto, está dentro del proyecto, está claramente en los límites, pero a la vez participa del vacío exterior de las termas, de la obra, y genere este diálogo. Entonces ahí tenemos un espacio intermedio súper claro. Ujú. Exacto. Vamos a Eh, pasar al siguiente. que no Este aparezca en la proyecto, siguiente. no tengo idea de quién es. Pablo, ¿tú que encontraste la foto, cachaste quién era o no? Es que generalmente yo lo puedo hacer. Estos chiquillos, a mí, yo siento que no necesita ser de un gran arquitecto para que yo considere una buena arquitectura. Al fin y al ¿No? cabo, yo creo que todos los proyectos tienen algo rescatable. Sí. De Y en hecho, este caso, este servía mucho para mostrar las tres situaciones que estábamos hablando. Ujú. estábamos como cabros chicos buscando las imágenes. Mm. Aquí vamos a partir, yo creo que por el espacio exterior, es este, tiene una pinta de parque gigante y que de algún modo esta zona está claramente limitada por el verde del pasto hay un límite con la circulación y el otro límite que lo traspasamos un poco, que es donde está el elemento agua. Ahí hay un espacio exterior. Entonces, después aparecen. Porque en este pasa la situación de espacio exterior que no se definía tanto en el proyecto de la Casa Farnsworth? Porque en este proyecto en específico, el parque está diseñado de tal manera que se genera un espacio donde insertar el proyecto en este caso. El parque es parte del proyecto, o mejor Sí, dicho, el proyecto es parte del parque. Entonces, no es como la otra situación que era una entidad totalmente natural donde yo llego y coloco mi proyecto. claro. O un proyecto tan claro en sus límites, porque era una caja cerrada, una caja semiabierta y una caja abierta, pero eran cajas que se iban claramente juntando. Aquí tenemos dos elementos horizontales que se pueden reconocer por su color blanco. Ujú. A los arquitectos parece que nos gusta el color blanco. Podríamos conversar por qué. Y esto ya hace aparecer un límite. Y luego es súper interesante no solo que aparece un límite en el piso, en el límite en el techo, sino que sin querer queriéndolo, o con intención, obviamente también, empiezan a aparecer a través de la tensión de estos dos elementos eh, unos límites que son donde se unen. Entonces, de alguna manera, estos elementos horizontales generan entre ellos un espacio que podría ser virtual, pero ¿por qué no lo es? Porque aparecen y aparece con fuerza y muy claro en el proyecto el espacio interior, que es el contenido por este otro límite, por esta envolvente acristalada, o sea, que marca y deja muy claro qué es lo que está dentro, Pero que está qué es lo que afuera. está afuera. Exacto. Incluso, yo comentar con eso, esta imagen me gustaba mucho sin saber de quién era, porque marcaba las cuatro situaciones. Y acá podemos entender la situación virtual. Porque esta perforación que existe aquí me permite a lo mejor proyectarla hasta esta base y Y justo, pensar que ese justo estaba espacio pensando en puede eso. ser un espacio virtual. Entonces, esta imagen contiene las cuatro situaciones sin estar claramente definidas todas. ¿Ya? Entonces, aquí, este blanco, de algún modo, donde está ahí, y no lo borres, deja el tubo, porque si hubiese luz ahí y esto hubiese sombra, sería aún más fuerte el marco
o la manera de marcar el espacio. Entonces, este blanco, donde estoy yo aquí de pie, y si estuviese lloviendo, por ejemplo, estaría protegido de la lluvia. Ahora estoy protegido del sol, y pasa a ser un espacio intermedio porque no estoy dentro del proyecto, que es lo que está al interior, que dejamos en blanco. No estoy del todo en el parque, pero participo de las dos situaciones. Es como los espacios de galería, eh, Y ciertas circulaciones, Martín. sí, quería aportar que esto pareciese ser muy de solo el edificio por el edificio, pero todo esto de los espacios es muy importante que lo entiendan como la vivencia que se puede generar dentro de los espacios. O sea, de por sí, yo creo que la arquitectura sin las personas no está generando esta experiencia o esto que estamos hablando del espacio virtual. O sea, es muy distinto para alguien estar parado aquí afuera y entender el proyecto en su totalidad y sentirse en el exterior del proyecto a estar parado aquí, a estar con un límite que, redundando, te limita a ya definir que estás dentro del proyecto. Y también es muy distinto estar aquí, porque si bien estás dentro del proyecto, hay otro elemento que es esta virtualidad de este tubo que baja y donde puede, por ejemplo, entrar la luz, y que es muy distinto, o sea, muy distinto estar de un lado o de otro. Pónganse en el caso de que necesitan esta luz porque hace frío y entra justo el haz de luz con este calorcito rico. O sea, no es azaroso, Sí. no siempre es por temas de simple diseño, de cómo apoyar estas circunferencias, no. Somos arquitectos y estamos generando espacialidades para las Y personas. diseñando experiencia. Y lo otro Exacto. interesante, cuando estamos claros de estas situaciones, además de que las podemos intencionar, pero también empezamos a ver que no basta con que el proyecto se vea bien, no basta con que los elementos estén estéticamente ordenados, deben cumplir a una función. Y de hecho, ahora que sacamos los colores, estas sillas de playa, de descanso, están muy cerca del elemento de iluminación, que puede ser un poco lo que tú decías. Una ciudad, voy a inventar, esto puede estar en una ciudad europea nórdica arriba, donde normalmente el invierno es muy largo y donde disfrutan de los pequeños rayitos del sol, y están ahí para poder leer, seguir trabajando, qué sé yo, mientras le llega algo de luz y por lo tanto se amparan del frío. Entonces, y todo, pero protegido por el proyecto, cobijados por el proyecto, con cierta intimidad dentro del proyecto y respondiendo a las intenciones de diseño del arquitecto o del diseñador que lo haya producido. Exacto. Incluso aportando a lo que dice Martín, yo les recomiendo, si es que lo quieren ver un poco más, el tema de que es la persona la que hace la arquitectura y no la arquitectura la que hace que las personas la Eso habiten. es. Eh, Peter Zumthor habla de una película del año 83, si no me equivoco, que es de Torres Scola, que se llama Sala de Baile. La película no tiene diálogos, no tiene diálogos y toda la película se basa en una sola escenografía, en una sola escena, que es un salón de baile. Y la película va pasando a través de los años en ese mismo salón de baile y se ve cómo las personas lo habitan y ellos mutan el espacio. No es el espacio el que muta para que ellos lo habiten. Ellos provocan que el espacio se transforme, siendo siempre la misma ubicación. Sala de baile de Torres Cola, por si alguno de Sí, ustedes la quiere para que lo buscar. veamos. Un poco lo que pasa o pasaba en el GAM, que en el fondo uno genera espacialidades que permiten que pasen cosas, pero pasan de repente mucho más de lo que se hubiesen esperado. Yo no creo que nadie hubiese diseñado esos vidrios y esos pasillos anchos para que se ocuparan como salas de ensayo de baile. Y sin embargo, terminaron siendo ocupados todos los días para eso. Entonces, cosas interesantes que pueden pasar. Volviendo a lo que nos convoca, que es las espacialidades y qué tipo de espacialidades que pueden irse entremezclando, sobre todo con la arquitectura contemporánea. Este es un ejemplo de cómo puede cambiar dependiendo del uso. Claro. Por ejemplo, si esta fuese una capilla o fuese un lugar de descanso, un bebedero entre medio de un bosque donde llegas con tu bicicleta y te puedes descansar, podríamos hablar que es un espacio interior, porque está conformado por sí mismo, hay una envolvente muy clara, que a pesar de que tiene fenestraciones o no está del todo cerrada, uno puede ver claramente cómo esta envolvente tiene unos límites claros y la puede habitar, se genera un espacio interior. Pero si esta misma espacialidad en realidad lo único que hace es ser una gran circulación que conecta dos edificios distintos,
pasa a ser un espacio intermedio. Porque hay dos espacios, dos edificios, dos volúmenes, claro, que son conectados a través de esta especie de puente o de esta circulación. Entonces, estos conceptos que le estamos tratando de transmitir o de aclarar, no son necesariamente siempre rotundos, sino que depende un poco, como decía Pablo recién, de cómo se usen, de cuál sea su función o de cómo esté intencionado a partir del diseño. Martín, algo que se me haya arrancado que quisieras, no sé, agregar. No, yo estoy haciendo los esquemas de lo que estaba hablando. Estoy haciendo Yo voy a aportar algo. Como Sí, es no, súper bueno lo que hace Martín y es bueno que lo hagan ustedes también. Ojalá siempre, aunque sea una imagen, lo que sea, siempre agreguen al ser humano. Si se fijan, esta imagen es totalmente distinta si no están esas siluetas que te muestran un poco cómo se habita el espacio. Porque al fin y Claro. al cabo es parte de la arquitectura, es como muchas veces lo hemos repetido con Domingo en la sección 1, el, la arquitectura es una extensión del cuerpo humano. La arquitectura y cualquier expresión artística, por decirlo así, no existiría si no fuera por la existencia del ser humano. Yo puedo hacer una obra de arte como la Mona Lisa, pero si no tengo quien contemple esa obra, ¿quién sabe que es una obra de arte? claro. La arquitectura pasa lo mismo. Si yo hago el edificio más bonito del mundo, el mejor edificio del mundo, pero nadie lo va a usar, ¿de qué sirve tener esa Cierto, arquitectura? cierto. Es Apoyando lo que... el ser Perdona. humano el que hace la arquitectura. Claro. Apoyando esto último y lo que dice Guillermo, le hice una esquemita aquí que representa que aunque este gran espacio esté totalmente perforado y entre la luz de manera muy rica, se sigue entendiendo el interior por esta gran cubierta que lo va configurando este gran pasillo y, y aunque tenga perforaciones de las que sean y esto va generando, por ejemplo, microespacios, o no, no micro, sino que espacios virtuales generados por estas perforaciones más grandes, por ejemplo, como lo que marqué en amarillo acá arribita, y esta persona que está acá abajo, así como, que gracias por este halo de luz que me está llegando, también es súper importante. Dale un Sí, momentito. sí. Me quedé pegado. Y claro, tú hiciste un interesante corte de este elemento y Sí, cómo podemos ir analizando las cosas. En el fondo, cuando cambia vemos, mucho la imagen. cuando vemos fotografía, podemos quedarnos solamente en mirarla, en quedar, qué bonita, qué bien está sacado, pero nosotros ya a esta altura tenemos que ir analizando y buscando qué es lo que está más atrás de, o más allá de lo evidente, como digo mucho en clase, en el sentido de que hay una intención de diseño. No es porque sí, al menos en los buenos proyectos de arquitectura y en la buena arquitectura todo significa algo, todo es por un porqué. Este es otro pabellón este, que también nos ayuda un poco a la idea, es como una mezcla del anterior con otros que ya hemos visto. Claramente, el espacio vidriado es nuevamente un espacio interior. No porque una caja sea de vidrio, deja de ser una caja. Y Martín, un tip que quería dar y que les puede servir este ojo de arquitecto que van a ir generando durante la carrera. Lo primero que nosotros vemos, yo creo, con Pablo y Guillermo, es esto al ver la imagen. Y es súper categórico. O sea, este volumen que está marcando Guillermo, claro, pero la realidad es que este volumen es esto. Este volumen es esto, este volumen es esto, este volumen es esto, este volumen es esto, es esto. claro, lo que está haciendo son proyectar qué cosa, Martín. Mira, dicho de la manera más complicada posible es la tensión. Dicho de la forma más fácil posible, son eh, todos los ejes y todos los segmentos que generan este volumen para ver cuáles se chocan entre sí o cuáles tienen relación entre sí. Si hay relación entre uno y otro es porque estos elementos estarían en tensión. Claro, Incluso entonces, podríamos ser mucho más complejos y entender exacto. Claro, entender este de acá. este, Entonces, y de hecho, un poco para también traducirlo y simplificarlo y llevarlo a lo que estábamos hablando,
todas esas líneas que empiezan a aparecer, al final se concretaron en un elemento, un envolvente Interesante esto. que se pliega, que se apoya levemente en algunos puntos, que genera bajo ella un cobijo y una espacialidad, pero que por temas de uso y de función se vio en la obligación de incorporar un espacio limitado, porque lo limita, no porque sea, Generar un espacio interior, porque usemos y los términos generar de... un interior claro que, como vemos adentro, están pasando cosas, se están en reuniones dos personas, entonces tienen que permitirse funcionar independiente de si hace mucho calor o si hace mucho frío. Pero si se fijan, el elemento vidriado está expuesto al sol. Claramente esto es una zona, viven en Araya, donde hay mucho sol. Podemos estar hablando quizás de un oasis en el desierto. Entonces generan una segunda piel, o es la primera piel, que genera un entramado que corta el sol, pero que permite que pase la luz. Exacto. Y, Y que provoca que se generen espacios intermedios como como claro, este, como que este. generan espacio intermedio. Entonces tenemos un espacio interior muy claro, empiezan a aparecer unos espacios intermedios donde se distancia la envolvente de la caja del volumen, y finalmente el espacio exterior pasa a ser aquello que choca, pero que dialoga con nuestro proyecto. Ujú. Entonces, Sí, por qué es un espacio intermedio lo que nos decía Pablo, esta zona? Porque no está dentro del volumen, pero no está tampoco afuera, está justo en estos límites donde permite decir que está participando del proyecto, pero no tanto, y podemos decir que está fuera del proyecto, pero no tanto tampoco. Sí. Pero claramente tiene unos límites que permite decir el espacio intermedio está acá. ¿Por qué? Porque puedo habitar y porque estoy entre ambas situaciones. Ojo con lo que dice Guillermo, porque que puedo habitar, porque claramente nosotros podríamos empezar a decir, sí, aquí también puede haber un espacio intermedio en esta curva que se genera acá, yo quizás me puedo sentar aquí, pero no, nosotros queremos también representar esto de que los espacios que estamos proyectando son habitables. Esto sería una demasiado quinta, sexta pata al gato de encontrarle a Claro, geometría. a no ser que hayan diseñado como los techos de Vic, que hayan sido diseñados Sí, para que las personas lo habitaran, pero este no es el caso. sí, claro. pero es importante nombrarlo para que no se confundan y decir como no, todas las líneas van a formar espacios virtuales en el cielo también. Probablemente figurativamente sí, pero la realidad no, porque no puedo habitar aquí o no, difícilmente Claro. puedo habitar O acá. sea, complementando lo que dice Martín, ¿me puedo parar acá arriba? Sí, me puedo parar ahí arriba. ¿Está pensado para que me pare allá arriba? No, no está pensado para No, que me pare allá arriba. Entonces no lo consideremos un espacio. Al final esto es una resultante que su funcionalidad va por el lado esto. de cubrir, como dice Guillermo, de tapar el sol, de que pase la luz, de que sea mucho más grato el espacio y no para que yo lo habite. Ujú. Exacto. Entonces, un poco también retomando, porque esto está para apoyar sus análisis, lo que están haciendo cuando miren los referentes, no se queden en el tema del referente, en la mirada de cómo es, que es bonito, que los muros son de colores, que los muros Lo son de mismo. cierto material, sino que vean cómo se habita, cómo funcionan, cuáles son las intenciones, cómo se recorre, cómo se circula, en qué estará pensando el arquitecto cuando hace esto, qué quiere que suceda, cuál es la experiencia que nos quiere regalar, porque hay mucho más, ah, hay mucho más por detrás de los proyectos, está todo pensado, tienen que considerar que los proyectos que les pasamos son buenos proyectos de arquitectura, detrás de buenas oficinas de arquitectura, y está todo pensado, nada dejado al azar. Aquí, ¿qué tipo de espacialidades podemos encontrar, Pablo? Bueno, en este queda bastante claro, yo creo que con todo lo que hemos estado hablando en los proyectos anteriores, yo creo que ustedes ya se van dando cuenta solo de ciertas situaciones. Por ejemplo, podemos definir todo esto que ocurre acá como un espacio exterior, porque al final este pavimento que está aquí no apareció por arte de la naturaleza, por arte de magia, sino que fue parte del diseño, de generar un espacio de recorrido
podemos entender un espacio intermedio que podría ser esta zona de la escalera, que al final se construye volumétricamente entre todas estas líneas que podemos ver acá, empieza a generar una forma mucho más interesante y todo esto se configura como un espacio intermedio. Y también podemos ver en tercera situación, que es el espacio interior, que al final son todas estas casetas que podemos ver acá atrás. Pintar aquí. Todas estas casetas o recintos que podemos ver acá atrás son el espacio interior. Al final, todo lo que sucede entre el exterior y el interior siempre va a pasar por este espacio intermedio. Toda relación en un proyecto de arquitectura es difícil que la relación sea directamente interior-exterior. Siempre va a existir un espacio intermedio que me relacione ambas situaciones, porque la situación donde yo veo interior-exterior es la puerta de mi casa, la abro, salgo a la calle, es interior-exterior, pero esa calle ya no es parte del proyecto. Entonces, la relación interior-exterior en arquitectura o en proyectos más grandes siempre tiene que lograr generarse a través de espacios intermedios que me permitan relacionar como un poquito de esto y un poquito de aquello, por decirlo así. Un poquito de lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Y esos espacios como para prepararse en la iglesia en el sentido son como buenos ejemplos donde está todo intencionado. El atrio, que es ese espacio donde te puedes servir para prepararte, dejando el espacio mundano y entras a la casa de Dios. Las universidades o los bancos importantes antiguos tenían también unas graderías que eran para que de algún modo hicieras este peregrinaje y te prepararas para entrar a este tipo de espacios. La buena arquitectura normalmente lo tiene. Y no es azaroso de que todo esto es una consecuencia de arquitectura griega, de formación de ciudades que trabajan en estas instancias o actos que van remarcados con, por ejemplo, el atrio, el espacio hipóstilo. Claro, el preámbulo del edificio también. Todos estos esquemas vienen de la arquitectura pura y dura griega, totalmente, totalmente. De echarse para atrás para poder admirar, por ejemplo. Exacto. Entonces, otra cosa interesante que tiene mucho de la arquitectura clásica también y de lo que vamos antes de pasar, no sé si creo la última imagen, no olvidar que cuando hablábamos que los espacios pasaban a ser otra cosa dependiendo de su función. Por ejemplo, si bien este puede ser considerado un espacio virtual, o sea, un espacio no virtual, un espacio intermedio, porque comunica estos dos volúmenes, estos dos edificios donde podríamos pensar que hay salas, y porque de algún modo está cerrado hacia el exterior, pero de esa misma manera pasa a ser el espacio articulador o el hall de acceso de este proyecto, donde yo entro, puedo ver toda la dimensión del edificio y puedo tomar la decisión de hacia qué lugar debo dirigirme. Entonces pasa a ser un espacio intermedio, pasa a ser un espacio articulador, pasa a ser el gran hall de este, o sea, tiene una pinta como de campus, de espacio universitario, que no se la puede, o de espacio cívico, donde hay edificios y donde la gente puede interactuar y como que promueven que la gente se encuentre, se mire. Es un edificio en este sentido, lo que estoy viendo, es que propone y promueve mucho el encuentro. Entonces, puede ser también considerado un lugar de encuentro. Entonces, vamos como, es bueno ir definiendo cuáles son los básicos que sean el espacio interior, el exterior y el intermedio, y de ahí vienen muchos otros que dependerán de la intención de diseño o del uso. Como último, por ejemplo, este espacio intermedio que podemos ver acá, digamos que yo elimino todos estos elementos que existen acá en cubierta, seguiría siendo un espacio intermedio, pero se transformaría en un espacio intermedio a través de un espacio virtual, porque si yo no tengo esos elementos que me generen este límite, al final lo que me está generando el límite es esta cubierta y la cubierta que va a venir desde acá hacia acá. Claro. Entonces, yo igual puedo generar y definir una espacialidad, pero de manera virtual. Sí. Entonces, estos elementos de acá, este simple detalle de colocar esta especie de cubierta, genera que un espacio pase de ser intermedio a virtual o de virtual a intermedio. Y al final depende un poco de lo que hablábamos al principio, de cuáles son los elementos que lo limitan. Claro. Ahora, puede que, yo creo que nos vamos a enredar con los espacios virtuales, pero espero que esta venga la última imagen. No, todavía no viene el espacio, la última imagen. Esta también está interesante. Este referente nos va a ayudar un poco para mostrar un espacio virtual muy interesante que se da por
una tensión entre formas y materiales. Ese vacío, que claramente se proyecta hacia arriba, tiene abajo como que, como que da la impresión que lo que sacamos del techo se cayó y se proyectó hacia abajo. Y donde tienen la misma forma, se genera una especie de cubo virtual. O sea, hay un límite en el piso, hay un límite en el cielo, y como están tensionados porque tienen la misma forma, y la altura no es tanta, permite ver que ahí hay un vacío, hay un cubo vacío, y podemos hablar de un espacio virtual, ese espacio interior. Que no es lo mismo estar en el lugar de la circulación, porque vas a tener una cubierta, un elemento horizontal que te limita, a estar aquí en el medio, donde el cielo y la altura se dispara por lo menos 1 o 2 pisos más arriba. Al final está esa como afinidad de ir quitando límites para ir generando espacios. O sea, Exacto. tenemos este espacio interior, digamos, malamente cerrado, le quito parte de la cubierta y pasa a ser un exterior, pero un exterior interior, porque sigo estando dentro del proyecto. Entonces, ¿qué podría hacer si es exterior interior? Sí, podría ser un espacio virtual, claro, porque se proyecta. Hablamos de estos límites eh, que van configurando este espacio sin siquiera, porque no necesariamente, y esto creo que nos queda siempre muy claro, no necesariamente estos límites tienen que ser físicos. Lo que lo estamos marcando aquí con morado no son límites físicos, es un límite virtual totalmente. Claro, incluso algo interesante que podemos definir acá es que algo que diferencia un espacio virtual de un espacio intermedio es que es difícil, es mucho más fácil generar un espacio, mira, como explicábamos antes, un espacio intermedio es mucho más fácil generarlo en la relación interior-exterior, Uh-huh. pero cuando yo hago relación interior-interior o exterior-exterior, es mucho más sencillo hacerlo a través de un espacio virtual. Porque en este caso, este espacio, yo aunque lo construyera con una superficie acá, yo podría decir, sí, es un espacio virtual, sigue siéndolo. Aunque yo lo defina, puede ser un interior dentro de un interior o un virtual dentro de un interior, pero nunca lo voy a definir como un intermedio, porque al final yo no necesito hacer un intermedio de un interior a otro interior. Al final es esa relación. Entonces, acá es un interior dentro de un interior lo que me permite generar esa relación de un espacio virtual. Entonces, el espacio intermedio se utiliza mucho más en la relación interior-exterior, exterior-interior, que el espacio virtual que a lo mejor permite relacionar espacios interior-interior y exterior-exterior. Suena un trabalenguas, pero es complicado. Sí. Es complicado, pero permite entender Sí, por qué existe un cuarto espacio y no solamente nos quedamos con el interior, exterior e intermedio. Uh-huh. claro. Y también es importante lo de la observación y del análisis, De la porque justificación si uno claro. lo ve de primera instancia, de golpe, dice, qué lindo el piso y como, oh, qué entretenida la lucarna que le llega a la luz. Pero después empezamos a degustar y a desgranar con mayor detalle, afinando la mirada. Y quizás en ese sentido yo debería haber que este elemento como con gravilla, yo en lo personal lo habría levantado 50 centímetros, había puesto 3 peldaños para marcar aún más su intencionalidad como otro espacio, cosa que no quedara tanto en la interpretación, pero me imagino que también, como tiene una pinta de hall, quiere permitir que se junte gente, no tenga problemas para circular en este lugar. Entonces, ahí vienen de nuevo las intenciones, los por qué, los cómo, o, dentro de unas decisiones de proyecto de diseño. Uh-huh. ¿Van a exponer algo más o podemos pasar al ¿No? Yo creo siguiente? que No, yo podemos creo pasar a la que es la siguiente. otra, y es la última, creo, ¿no? Aquí tenemos otro espacio No, no. súper es como entretenido. Ya no sé si este es arquitectónico, es como una intervención artística, pero que genera un espacio súper interesante a través de este límite superior, que es el espejo vidriado, que además con ese material genera una distorsión en lo que pasa arriba y abajo, los cuales los pilares, la única, o elementos verticales, la única intención que tienen es poder mantenerlo en el aire. Pero nuevamente a la vez se genera un espacio virtual en la medida en que estas líneas por tensión se proyectan y no es lo mismo estar debajo de este espacio o sea, que estar debajo de este elemento horizontal que estar afuera del espacio donde el elemento horizontal ya no se encuentra.
estuviese el espejo o no. Eso es importante decir. O sea, Claro, podría haber sido un elemento blanco o un elemento claro, negro, y es el hecho de que hay un elemento horizontal que cambia la espacialidad del lugar porque genera unos límites. Y al ser un espacio virtual y no un espacio interior definido como tal, permite relaciones de poder cruzar este proyecto en diferentes sentidos. Entonces, Claro, tanto visual como físicamente, un espacio virtual me da esa posibilidad, que un espacio físico no necesariamente me da, porque si yo construyo un muro en esta parte y construyo un muro en esta parte de acá, mi relación va a ser solamente en el sentido más corto del proyecto, y en el sentido más largo voy a tener un elemento que me bloquea aquí. claro. Ya, entonces, como lo que hablamos, la cantidad de límites, si bajáramos esos dos elementos verticales que estaban dibujados ahí amarillo y que son claros los límites, yo ya podría hablar de un interior. Pero ahora el único límite que existe es la cubierta, entonces no podemos hablar de un interior. No podemos hablar de la diferencia o un espacio intermedio porque comunica dos exteriores. Entonces, pero sí podemos hablar de un espacio virtual porque uno puede ver ese cubo o ese paralelepípedo, en verdad, lo puede ver a pesar de que no está. exacto. Se proyecta. Claro, se proyecta. Aquí, súper claro, un espacio intermedio, porque es un espacio que comunica dos volúmenes que están claramente definidos y que hay unos elementos aéreos que ayudan a limitarlo. Entonces, podríamos decir, voy a anotar también, a anotar. Aquí podemos decir que el espacio exterior llega hasta acá, porque ya debajo de esto, donde está apareciendo aquel umbral o traspaso que está dibujado por Martín, ya debajo de eso ya podemos hablar que estamos al interior del proyecto, por ende, me equivoqué, por ende, todo lo que pasa acá adentro es un espacio virtual, está, o sea, no virtual, intermedio, que está abierto, o sea, si llueve, se pasa, si entra el sol, aquí podemos participar en un espacio exterior, pero no tan exterior porque está dentro de este espacio que está limitado por dos umbrales. Entonces pasa a ser un espacio intermedio o también un vacío articulador. Yo creo Bien. que queda, con las imágenes vamos a seguir repitiendo siempre lo mismo. Yo creo que podemos ir avanzando Sí, para sí. que no se le haga. Yo creo que ya ha sido harta información, les va a quedar pesado el video a los chiquillos, así Sí, yo que creo que vamos va a seguir bien. viendo algunos ejemplos donde yo creo que queda la última imagen, si no me Yo creo equivoco. que La sí, última. y yo creo que esta es la Esta última, última. como una manera, y con esto, porque pensando que algunos, o nos enredamos de repente hablando del espacio virtual, aquí el espacio virtual, esta es una fotografía del parque forestal, si los que tienen alguna duda pueden ir a conocerlo también, o buscar situaciones similares en sus distintas ciudades donde estén. Se genera un túnel virtual, se genera otro tipo de volumen, pero no por elementos arquitectónicos como tales, sino a través de elementos verticales, con los que está dibujando Martín, que por su distancia, su ritmo, generan una continuidad. Los elementos verticales artificiales, que son los postes de luz, están a esta distancia donde permite, de algún modo, mantener una idea de unidad por la repetición del ritmo y de algún modo por la tensión, porque si bien están separados, no están tan separados como para decir hay una lejanía, sino es una distancia que permite hablar de una continuidad. Sí. Y por otro lado, los elementos verticales naturales, que son los árboles, generan lo mismo por su lado. Y esto hacia arriba, a través del follaje de los árboles, que de alguna manera, ya sea por la mantención de los árboles o naturalmente, generan un elemento horizontal, generan una especie de cubierta, que en realidad no existe, pero nosotros la podemos percibir a través del follaje de los árboles. Entonces aparece este gran espacio virtual que es reforzado por el recorrido de las personas, recorrer entre los árboles, que aparece como un gran espacio virtual. Y aquí sí que queda súper claro, porque no hay elementos arquitectónicos que definan los límites, sino son elementos urbanos o son elementos naturales que por su proximidad, por su continuidad, generan estos elementos
de manera propia. Que ojo que igual cabe destacar que estaría pensado así. No es que naturalmente los árboles crecieron así, o sea, de manera natural, claro, pero este paseo se configuró de esta manera, para que el día de Exacto. hoy se entienda como estos distintos planos que van generando un túnel, que es muy importante lo que pasa en un lado de este, por ejemplo, este túnel, o del otro lado del túnel, porque eso lo va definiendo el sol. La gente se va a ir y va a ir caminando donde se va generando la sombra durante el día. Entonces, es muy importante que ustedes vayan, por ejemplo, al parque forestal y se den cuenta por dónde transita la gente, a la qué hora transita la gente, para que así se den cuenta de estos corredores, como corredores virtuales, llamaría yo, que se van Claro. generando, van cambiando por la disposición del sol versus los elementos naturales y o artificiales que hay en este parque. Es muy interesante de analizar. Sí, sí. Ahora, es cierto lo que tú dices, que este si bien fue pensado y fue diseñado un espacio, no sé, público que fue diseñado, también se lo pueden encontrar en otros lados. Lo que trato de decirle simplemente que a veces los elementos, tanto naturales como artificiales, pueden generar espacios que no están del todo limitados. O sea, la intención es generar este paseo, pero no creo que la intención sea generar el túnel, pero el túnel, sin embargo, está. Exacto. Y bueno, chiquillos, con esta imagen que podemos ver acá al final, llegamos al final de esta cápsula. Yo sé que fue un poco densa, sí, se nos hizo un poco larga porque entenderán que a los profes nos gusta hablar. Y con esta Entonces, herramienta de estar dibujando también. la herramienta nos jugó en contra en ese sentido, pudimos haber sido más concisos, pero esperamos que les haya gustado. Los profes, acá los tres que estamos presentes junto con todo el equipo, hacemos estas cápsulas con mucho cariño para ustedes y esperamos que pueda resolver todas las dudas que queden de todos los conceptos, incluso retomando algunos que a lo mejor no necesariamente estaban en esta. Así que suerte, chiquillos, estamos para las dudas. Recuerden que está el foro de consultas para cualquier duda que puedan tener. Exacto. Y si a veces nos demoramos un poco en contestarla, a veces es porque conversamos entre nosotros qué tipo de información podríamos enviarles. Así que yo por Sí. mi parte me despido, les deseo suerte, doy la palabra a Guillermo para que también dé su despedida y terminamos con Martín. Sí, yo creo que no se olviden de hacer una ficha de síntesis de esto, una síntesis gráfica, les va a ayudar mucho que lo incluyan en sus portafolios para que vayan a incorporarlo además en su análisis y en su trabajo en el futuro. Y mucho de lo que dijimos ahora está incorporado en este libro que les dejamos, o nuestros textos que les hemos ido dejado, del forma, espacio y orden. Mucho de estos análisis, de estas explicaciones, están ahí. Mírenlo, revísenlo, vayan avanzando su estudio y vayan incorporando todo esto a sus proyectos. Así que muchas gracias, Pablo. Yo por mí estoy. No sé si Martín quiere decir Sí, algo. yo quiero decir lo último, bien cortito, es que pareciese muy abrumador toda esta capa de información que les dimos, porque en base a 3 conceptos, o sea, espacio interior, exterior y virtual, pudimos hablar una hora completa en 6, 7 ejemplos y podríamos haber estado quizás todo el día. Sé que es muy abrumador, pero entiendan que desde a poco ustedes van a ir generando todo toda esta experiencia dentro de la carrera para poder desglosar desde una imagen a hablar tanto. Una Sí, imagen vale más que 1000 palabras, sí, sí, funciona así. sí. Y ahora nosotros estamos haciendo que ustedes le saquen estas 1000 palabras a estas imágenes, con los referentes que les damos. Entonces, Así para es. mí, nada más que decir, creo que fue una conversación bastante amena y entretenida el tema de poder representarlo y una nueva herramienta que vamos a utilizar sin duda durante el semestre Así que muchas gracias, virtual. Martín. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias a Gracias los a que se ustedes. hayan quedado viéndolo hasta el final. Sí, También felicitaciones por lograrlo. Logro desbloqueado y nos Ah, estamos en contacto, chiquillos. Nos vemos de- en de- la próxima cápsula, en el próximo programa. claro, estén bien. décima extra para el que se quedó para el final. No, mentira. Chiquillos, que estén muy bien.